Buenas noches, bienvenidos sean una vez más a la esencia del terror. La noche de hoy les traemos la segunda parte de nuestro especial de Halloween. Esperemos que lo disfruten. Comenzamos. Alimenta a los dioses. Soy originario de Quebec, Canadá. Como cada año, celebramos Halloween en la comunidad donde vivo. Conforme vas creciendo, siempre entras en una etapa de tu vida en la cual muchas cosas que te emocionaban ya no lo hacen. Y por los años 90 así ocurrió conmigo. Dejó de interesarme el Halloween. Incluso me dio curiosidad por conocer otro tipo de celebraciones. En mi caso, el Día de Muertos, al cual tuve conocimiento gracias a mi madre, quien es originaria de México. Mi madre, al notar el interés que mostraba acerca de sus tradiciones, decidió contarme una antigua leyenda del estado del que ella era originaria, el cual es Guerrero. Me contó sobre un lago en el cual los turistas no podían acampar, pues decían ser atacados por un ser endemoniado y sobrenatural, con la forma de un cerdo decapitado, que lleno de rabia atacaba a cuanta persona se encontraba en su camino. Según mi madre, el cerdo llevaba zapatillas y un collar de perlas, cosa que me parecía bastante cómico y gracioso. No pude evitar reírme la primera vez que me lo contó, además de que le pregunté: si no tiene cabeza, ¿dónde apoya su collar? Mi madre me dijo que podía reírme todo lo que quisiera, pero me aseguraba que si la veía en persona, como a ella le ocurrió en su infancia, no lo volvería a tomar a broma nuevamente. Después de preguntarle si se le había aparecido en persona, ella pasó a contarme el siguiente relato. Cuando tenía cerca de 15 años, no había mucho que hacer en el pueblo. Mis hermanas mayores y yo trabajábamos en un taller de planchado y doblado de calcetas. Nos invitaron a una fiesta en la casa de una tía abuela que vivía en el pueblo vecino. Terminamos yendo junto con otros 3 muchachos más. Ya a la hora de regresar, los muchachos, en lugar de acompañarnos, se fueron a tomar a otra casa de ese pueblo. Nosotras, para cortar el camino, cruzamos por la zona donde estaba una laguna. Yo para ese entonces no conocía la leyenda y mis hermanas comenzaron a bromear con que se nos iba a aparecer la puerca sin cabeza y con tacones. Cuando íbamos a medio camino, escuchamos sobre el piso el sonido de unos tacones, cosa extraña porque todas llevábamos guarache de piso. Este sonido hizo que nos detuviéramos, pues creíamos que una mujer nos estaba siguiendo. Pero cuando volteamos, no vimos nada, solo el viento nos recibía. Continuamos nuestra marcha y después de avanzar algunos metros, nuevamente escuchamos el sonido de los tacones y comenzamos a ponernos nerviosas. En lugar de detenernos, aceleramos el paso. De pronto, escuchamos los gruñidos de un cerdo. Sonaban demasiado fuertes y cercanos. En una intersección de caminos, sentimos como si esos pasos se nos adelantaran. De pronto teníamos delante de nosotros a un enorme cerdo sin cabeza que gruñía, pues aunque no tuviera cabeza, al puerco se le veían un par de ojos rojos brillantes, lo que nos hizo pensar que su cabeza era fantasmal. Estábamos completamente paralizadas del miedo, pensando en que esa puerca no era otra cosa más que la representación del mismísimo demonio, que había adquirido una forma impía, y el animal no era otra cosa más que una burla a la propia creación. Mis hermanas se pusieron a rezar, pero el animal, al escuchar sus palabras, comenzó a burlarse de nosotras y lanzó unas risotadas que casi hacen que me desmaye del miedo. Lo único que recuerdo que nos dijo fue algo así como que nuestras vidas eran insignificantes y que estábamos hechos para ser el alimento de los dioses. Luego de decir esto, la puerca se fue en dirección a la laguna y desapareció, dejando tras de sí una cadena de joyería, cadena de oro que ninguno de nosotras nos atrevimos a agarrar. Desde ese día evitamos pasar por esa laguna, pero a veces pienso que en realidad no se
trataba de que el lugar estuviese maldito, sino que somos las personas quienes atraemos al mal. Mi madre terminó de contarme este relato, y aunque de primera mano no le creí, en su manera de contar el relato, no encontré lugar alguno para la mentira. Unos amigos me invitaron a pasar Halloween en un campamento en Bois de la Pointe Saint-Gilles, bosque que cuenta con un hermoso lago. Me pareció buena idea, pues esto reanimaba mi entusiasmo ante esta celebración. Así que decidí aceptar la invitación de mis amigos y regresar un poco a mis raíces de Halloween. El campamento prometía ser divertido, con fogatas, historias de miedo y actividades al aire libre. Sin embargo, la historia de mi madre seguía presente en mi mente, como un eco lejano que no podía ignorar. Aunque me dé pena aceptarlo, aunque me burlé de su historia, yo creía, mi inconsciente me traicionaba. Llegamos al bosque en una tarde fresca de octubre, cuando los colores de las hojas comenzaban a cambiar, llenando el lugar de un aire mágico y nostálgico. Montamos las tiendas y nos preparamos para la noche. Mientras caía la oscuridad, el grupo se reunió alrededor de la fogata. Las risas y los chistes eran constantes, pero en cada rincón de mi mente, la leyenda del cerdo decapitado me hacía sentir un escalofrío. Decidí compartir la historia de mi madre, queriendo ver las reacciones de mis amigos. Al principio se rieron, pensando que era una simple leyenda urbana, pero conforme fui narrando los detalles, la atmósfera se tornó tensa. Las sombras del bosque parecían moverse y el crujir de las ramas bajo nuestros pies resonaban en un eco inquietante. Después de contar la historia, uno de mis amigos, Alex, decidió retar a la suerte. Vamos a ver si encontramos a la puerca decapitada, dijo mientras se reía. Los demás se unieron a él, bromeando sobre cómo la leyenda no era más que un cuento para asustar a los niños. Pero una parte de mí, que había escuchado las advertencias de mi madre, sintió una punzada de preocupación. A medida que nos adentrábamos en el bosque, la risa se desvaneció, reemplazada por un silencio incómodo. Caminamos un buen rato, y aunque la luna iluminaba nuestro camino, la oscuridad entre los árboles parecía más densa. Entonces escuchamos el sonido, como si alguien o algo nos estuviera siguiendo. Era un ruido inconfundible, similar al de unos tacones golpeando el suelo, algo que definitivamente no encajaba en nuestro grupo. Mis amigos comenzaron a mirarse, riendo nerviosamente, pero la broma se volvía cada vez más inquietante. Decidimos seguir caminando, aunque cada uno de nosotros sentía que algo no estaba bien. De repente, un gruñido profundo resonó a nuestro alrededor. La risa se apagó y una sensación de terror nos invadió. Entonces, entre los árboles, lo vimos. Una figura enorme y grotesca que se acercaba lentamente. Era un cerdo sin cabeza con ojos brillantes que reflejaba la luz de la luna. El mismo ser del que hablaba mi madre. Estábamos paralizados y el miedo se adueñó de nosotros. El cerdo lanzó un gruñido aterrador y una risa burlona. En un instante recordé las palabras de mi madre. Estamos hechos para ser el alimento de los dioses. La risa del ser parecía confirmar esa horrible verdad. Sin pensar, giré sobre mis talones y corrí, seguido por mis amigos. La oscuridad se convirtió en nuestro enemigo. Los árboles parecían cerrar el camino, y el sonido del cerdo seguía resonando tras de nosotros. No sabíamos si realmente estábamos siendo seguidos por algo sobrenatural, pero la adrenalina me empujaba a seguir corriendo. Finalmente llegamos de vuelta al campamento, jadeantes y temblando de miedo. Nos reunimos alrededor de la fogata, intentando convencernos de que solo había sido una ilusión, un juego de luces y sombras. Pero en el fondo, sabíamos que la leyenda tenía algo de verdad.
Esa noche nos quedamos en silencio mirando las llamas, cada uno perdido en sus pensamientos. La historia de la puerca sin cabeza se convirtió en algo más que una leyenda para nosotros. Era un recordatorio de que a veces las viejas historias llevan consigo verdades que preferimos ignorar. Al final, esa noche de Halloween comprendí que algunas tradiciones y leyendas nos alimentan de maneras que jamás imaginamos. Y quizás, solo quizás, debemos tener cuidado con lo que deseamos. El Rey Peste. Hace años viví en un coto privado que se supuso un fracaso para el fraccionamiento. La empresa encargada de los bienes raíces no consideró lo alejado que estaba el terreno de cualquier ciudad, además de que las casas están construidas con materiales de baja calidad, solo para beneficiar a los dueños. Como consecuencia, pocas casas se vendieron. Yo, que trabajaba como agente de bienes raíces en otras casas, en otras zonas, caí en una estafa y terminé comprando una casa en ese fraccionamiento. La casa, una estructura de 2 pisos con diseño pretencioso pero descuidado, era una sombra de lo que alguna vez se había prometido. Su fachada estaba cubierta de polvo y las ventanas, a pesar de estar selladas, dejaban pasar una luz tenue y triste. Después de adquirir la vivienda, una serie de desgracias comenzaron a caer sobre mí, como si estuviera atrapado en una maldición. La empresa quebró, los dueños huyeron a Costa Rica y me quedé sin trabajo. Mi esposa, al ver que mis dificultades frenaban su propio avance, decidió dejarme. La demanda de divorcio me costó la mitad de mis bienes y la única vivienda que me quedó fue la de ese fraccionamiento en Torreón, Coahuila. Al principio, intenté encontrar consuelo en mi nueva realidad. La soledad, aunque aplastante, también me ofrecía una especie de libertad. En lugar de afligirme por lo que había perdido, empecé a redescubrir mis pasiones olvidadas. La pintura y la escritura se convirtieron en mis refugios y pasaba horas frente al lienzo, dejando que los colores fluyeran de mis dedos como un torrente de emociones reprimidas. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, esa libertad se transformó en un vacío cada vez más profundo. Un día, sintiendo la necesidad de salir y respirar aire fresco, decidí caminar por el barrio. A medida que avanzaba, noté que el fraccionamiento tenía un aire fantasmagórico. Algunas casas estaban decoradas para Halloween, pero no con el entusiasmo que uno esperaba. Las calabazas estaban talladas de manera descuidada, algunas con sonrisas grotescas, otras completamente deterioradas. Telarañas artificiales cubrían los porches, pero estaban desgastadas y caídas, como si hubieran perdido la batalla contra el tiempo. Una casa en particular llamó mi atención. Era un edificio más viejo, con una pintura desgastada y ventanas cubiertas por cortinas polvorientas. Su jardín estaba lleno de maleza, pero lo que más me intrigó fueron los adornos de Halloween, que parecían ser una mezcla de lo festivo y lo macabro. Calaveras de plástico estaban rotas y en lugar de dar un ambiente alegre, creaban una sensación inquietante. Impulsado por la curiosidad, decidí acercarme. Empujé la puerta, que se abrió con un chirrido, como si la casa misma me advirtiera de lo que estaba a punto de encontrar. El interior era sombrío y estaba en un estado completo de abandono. El aire estaba impregnado de un olor a moho y descomposición, un recordatorio palpable de que este lugar había estado olvidado por mucho tiempo. A medida que avanzaba, mis pasos resonaban en el silencio. En el centro de la sala descubrí un altar que me heló la sangre. Estaba construido con tablones de madera, cubierto por un manto negro que parecía estar manchado de un líquido oscuro y espeso. En el centro, una escultura grotesca representaba a el Rey Peste. Así decía debajo. Un ser con rostro demacrado y ojos vacíos coronados por una extraña tiara hecha de huesos. Su cuerpo estaba adornado con cintas negras que se retorcían como serpientes y de sus manos caían gotas de un líquido que parecían un reflejo de la muerte misma.
Un altar al demonio. El altar, rodeado de velas negras que goteaban cera derretida, estaba impregnado de una atmósfera opresiva. A mi alrededor, objetos extraños y oscuros se acumulaban, muñecos desmembrados, huesos pequeños y símbolos pintados en la pared que no podía comprender. Era un lugar de culto, un refugio para algo que se alimentaba del miedo y la desesperación. En ese momento comprendí que había caído en una trampa. Sin pensarlo, di media vuelta y corrí hacia la salida. El pánico se apoderó de mí. Mientras huía, tropecé con un objeto en el suelo, pero la adrenalina me impulsó a seguir adelante. Finalmente logré salir, el aire fresco golpeándome la cara como una bocanada de vida. Afuera la luz del atardecer iluminaba el camino de regreso a casa. Mi corazón seguía acelerado, y una pregunta resonaba en mi mente. ¿Qué secretos oscuros se escondían detrás de la fachada de ese lugar olvidado? La soledad que había empezado a aceptar ahora se sentía como un velo que cubría algo mucho más aterrador. En las siguientes noches traté de olvidarme de lo que había encontrado en esa casa, pero los recuerdos del altar y la figura del rey peste seguían acechándome. Comencé a tener pesadillas en las que la escultura me observaba, sus ojos vacíos llenos de un terror indescriptible. Esa sensación de que algo maligno se había despertado dentro de mí no me dejaba dormir, y el ambiente que antes me parecía tranquilizador se volvió inquietante. Decidí que necesitaba respuestas. Investigué sobre el fraccionamiento y descubrí historias sobre la zona que nunca había escuchado. Se hablaba de rituales oscuros que se llevaban a cabo en esas casas abandonadas, de cultos que adoraban al demonio y a deidades olvidadas. Algunas personas incluso murmuraban que los vagabundos que frecuentaban la zona eran en realidad guardianes de secretos terribles, cultistas con una doble vida. Una noche, incapaz de resistir la tentación, volví a la casa del altar. Esta vez llevaba una linterna y una cámara, decidido a documentar lo que encontraría. Al entrar, el aire se sentía más denso que la última vez, como si el lugar estuviera esperando mi regreso. Con cada paso, una sensación de inquietud se apoderaba de mí. Me dirigí de inmediato al altar, y al iluminar la escultura con mi linterna, noté algo nuevo. Alrededor del rey peste había ofrendas recientes. Unas pocas velas aún estaban encendidas, y en el suelo había un extraño círculo de tierra, como si alguien hubiera estado haciendo rituales en el lugar. Mientras investigaba, escuché un susurro. No era el viento, sino una voz que parecía venir de las sombras. ¿Quién se atreve a profanar el santuario del rey peste? La voz era profunda y resonante, y me heló la sangre. Giré sobre mis talones, iluminando con la linterna el espacio oscuro a mi alrededor. No había nadie, pero la sensación de ser observado era abrumadora. De repente algo se movió en el rincón de la habitación. Una figura emergió de las sombras y mi corazón se detuvo. Era un hombre, delgado y demacrado, con un rostro que reflejaba la escultura del rey peste. Sus ojos hundidos y su piel pálida parecían un eco de aquella figura macabra. Llevaba una capa oscura que lo envolvía como una sombra, y su presencia irradiaba una mezcla de temor y fascinación. ¿Por qué has venido aquí?, preguntó con una voz que resonaba con un eco de antaño. No deberías estar en este lugar. El rey peste se alimenta del miedo y tú eres un festín. El terror me paralizó, pero logré encontrar la voz. ¿Quién eres? ¿Qué es este lugar? Soy un sacerdote del rey peste, respondió una sonrisa cruel dibujándose en su rostro. Este lugar es un santuario, un refugio para aquellos que buscan poder a través del sufrimiento. Has sido elegido, pero no puedes quedarte. La oscuridad no perdona. Sin poder contenerme, retrocedí, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de mí. Mientras retrocedía, tropecé con un objeto en el suelo y caí de espaldas. La linterna se apagó. Sumiéndome en la oscuridad, el hombre se acercó y susurró. Llenaron el aire, como si las sombras mismas intentaran envolverme. De repente, en un arrebato de instinto, me levanté y corrí hacia la salida. La puerta estaba más lejos de lo que recordaba, y el eco de sus sonrisas resonaban en mis oídos mientras corría.
Cada paso parecía pesarme como un plomo, y la desesperación me impulsaba hacia adelante. Finalmente, logré salir, el aire fresco golpeándome como un balde de agua fría. Afuera, la luz del atardecer iluminaba el camino, pero la noche comenzaba a caer rápidamente. Sentí que la figura del hombre me seguía. Su presencia, inminente como una sombra, sabía que tenía que alejarme, así que corrí sin mirar atrás. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. La experiencia en la casa me dejó marcado y aunque traté de retomar mi vida, la sensación de que algo oscuro me acechaba no me abandonaba. Cada vez que veía una figura en la calle, cada sombra que se movía en la noche, me recordaba aquel hombre y su inquietante parecido con el rey peste. Una mañana, mientras caminaba por el parque, vi a un hombre que resultaba inquietantemente familiar. Su figura delgada y demacrada me llenó de terror. Al acercarme, mi corazón latía con fuerza. Era él, el sacerdote del rey peste. Su rostro, con ojos hundidos y una piel pálida, reflejaba la misma desesperanza que yo había sentido en la casa. Llevaba la misma capa oscura que había visto en el altar, y su mirada parecía penetrar en mi alma. Vine a buscarte, dijo con una voz profunda que resonaba en el aire. El terror me inundó, y entendí que mi vida había cambiado para siempre. La peste no solo había invadido aquel lugar, sino que ahora parecía habitarme. Lo que había encontrado en esa casa ya no era un simple vestigio de oscuridad. Era una marca en mi ser, un destino que no podía ignorar. Porque a mí, logré articular sintiendo que el miedo apoderaba de cada palabra. Porque tienes algo que el rey peste desea, respondió, inclinándose hacia mí. En ese instante comprendí que mi vida en el fraccionamiento había sido solo el comienzo. La soledad que había empezado a aceptar se había convertido en un vínculo con lo oscuro, y el rey peste no solo era una figura en un altar, sino una fuerza que me había marcado. La decisión pesaba sobre mí. Podía rechazarlo, intentar seguir adelante, pero sabía que nunca podría escapar de esa sombra, o podría aceptar lo que me ofrecía. Adentrarme en el oscuro mundo que había descubierto y abrazar la figura del rey peste como parte de mí, como parte de mi vacío, parte de mi soledad. Mientras el sol se ocultaba y la noche comenzaba a caer, sentí que el tiempo se detenía. La oscuridad estaba esperando, y yo estaba en la encrucijada de mi destino. ¿Qué elegiría, la luz o la sombra? En ese momento, el rey peste no era solo una escultura en un altar, era una parte de mí, y la decisión de ser parte de su legado me perseguiría para siempre. Tomé la decisión de alejarme de allí. Vendí la casa por una cuarta parte del costo total. La peste no es una simple enfermedad del cuerpo, sino de la mente y del alma. Me he refugiado en la religión durante los últimos años, y el rey peste nunca más ha vuelto a mí más que en este relato que acabo de compartir. Noche de brujas. Hace 5 años trabajaba en Vancouver, Canadá. Trabajaba en una empresa dedicada a la carpintería. El dueño de la empresa es mexicano igual que yo. Esta persona me ayudó bastante durante la primera vez que viajé a Canadá. Y es que antes de esa ocasión caí en un terrible fraude con una empresa fantasma. El caso es que tenía visa por 6 meses de trabajo, pero al terminar no había reunido el suficiente dinero para cubrir mis gastos. Y uno de los inversionistas de la empresa, nativo canadiense, con quien formó una amistad profunda, me ofreció quedarme a cuidar de su casa de campo durante un mes más. No desaproveché la oportunidad para continuar guardando dinero, y es que mi esposa aquí en México se estaba encargando de pagar la construcción de nuestra casa. La casa que tenía que cuidar se encontraba en un poblado muy antiguo y con pocos habitantes al pie de una montaña. Poseía un paisaje digno de una película de terror al estilo de La Bruja de Blair. Extensos árboles de pino, montañas nubladas y varios caminos que se perdían en la espesura del bosque.
Este tipo de paisaje me atrae mucho, así que mientras no nevara me propuse estar saliendo un par de veces a la semana a dar largas caminatas. Era octubre y el dueño de la casa me entregó unas cajas con adornos de Halloween, pues a pesar de que no estaría en casa, le gustaba que siempre se adornara su inmueble de acuerdo a la fecha celebrada, sobre todo en Halloween, pues me contó que en el poblado existía una vieja leyenda que decía que hace muchos años, cuando el pueblo estuvo más poblado, unos adolescentes salieron al antiguo cementerio a contar relatos, pero nunca volvieron. Dijeron unos guardias forestales que una bruja de verdad se los había llevado a lo más profundo de su cabaña. Unidos los pobladores a los guardias, caminaron hasta el lugar donde se decía estaba la cabaña, y al llegar se encontraron con una macabra visión. Encontraron los cuerpos de los adolescentes puestos alrededor de unos postes y sobre sus pieles se les cosieron a modo de disfraces pieles de animales, incluido la cabeza, desollada. A la bruja nunca la encontraron, pero a razón de este hecho nadie salía en Halloween. Pero siempre adornaban y dejaban una bandeja con dulces, pues decían las personas ver las almas de estos niños que, disfrazados de una manera perturbadora, acudían a los hogares a asustar a los propietarios de las casas, a menos que se les dejara los dulces, los cuales tomaban y después se iban sin causar ninguna molestia. En lo personal, aunque me encantaban este tipo de relatos, no creía en nada de eso, pero seguiría las indicaciones del dueño de la casa, pues a fin de cuentas, por ello se me estaba pagando. Los primeros días fueron tranquilos, el clima era frío, pero agradable, y las caminatas por el bosque me hacían sentir bien, aunque no podía negar que algo en este paisaje me ponía en alerta constante. Había algo en la quietud del lugar que me hacía mirar hacia los rincones oscuros de los árboles, como si una presencia desconocida me estuviera observando desde lejos. Un día, mientras caminaba por un sendero que bordeaba el cementerio antiguo del pueblo, sentí una ráfaga de aire gélido y vi algo por el rabillo del ojo. Al voltearme rápidamente, no vi nada, o eso pensé al principio, pero al final, la vista en la distancia, entre los árboles, distinguí una pequeña figura. Era un niño o algo que parecía un niño, pero su apariencia era extraña. Llevaba un disfraz rudimentario hecho de lo que parecía ser pieles de animales. Era como una cruza entre un niño y una criatura salvaje. Su rostro estaba cubierto por una máscara grotesca hecha de huesos. Lo observé en silencio, mi corazón acelerado, pero en cuanto parpadeé, había desaparecido. Pensé que tal vez mi mente me había jugado una mala pasada, influenciado por las historias del pueblo. Los días siguientes pasaron normales, y aunque volví a ver esa misma figura en la distancia varias veces, siempre desaparecía antes de que pudiera acercarme. Cada vez que sucedía, el ambiente a mi alrededor se volvía más denso, como si el aire mismo cargara con una tensión invisible. Llegó la noche de Halloween. Coloqué los adornos que el dueño de la casa había dejado en las cajas, y aunque no esperaba visitas, dejé la bandeja de dulces en la entrada, siguiendo la tradición del pueblo. Me preparé para una noche tranquila y me senté en el sofá con una copa de vino, pero conforme pasaban las horas, sentí que algo no andaba bien. Las luces de la casa parpadearon varias veces, y una brisa fría comenzó a colarse por las ventanas, a pesar de que estaban bien cerradas. Fue entonces cuando lo escuché. Un leve susurro que venía desde la cocina. Me levanté con cautela y caminé hacia allí, pero no había nadie. Sin embargo, cuando regresé a la sala, vi que los objetos en las repisas habían cambiado de lugar. La copa que había dejado sobre la mesa estaba ahora en el suelo, pero no estaba rota. El susurro se volvió un murmullo persistente, como si varias voces se unieran en un cántico incomprensible. Los ruidos comenzaron a intensificarse,
Escuché pasos arriba, como si alguien estuviera caminando en el segundo piso, pero sabía que la casa estaba vacía. Subí lentamente, y al llegar al último escalón, el sonido cesó de golpe. El silencio era sofocante. Al regresar a la sala, sentí una presencia atrás de mí. Giré bruscamente, pero no había nadie. Fue entonces cuando algo en el ambiente cambió de manera abrupta. Los objetos comenzaron a moverse por sí solos. Las luces titilaban sin parar, y el aire se volvió tan frío que mi aliento se condensaba frente a mí. Miré por la ventana, y lo que vi, que un escalofrío recorriera mi espalda. Allí, al borde del bosque, estaba la bruja. Su figura encorvada y su rostro decrépito apenas se distinguían entre las sombras. Pero lo que más me perturbó fue que la acompañaba. A su alrededor, tomados de las manos, estaban los niños. Sus disfraces grotescos de pieles y huesos eran idénticos a los que me había descrito en la leyenda del pueblo. Estaban de pie en un semicírculo, mirando fijamente desde la oscuridad. Intenté moverme, pero mis pies parecían clavados al suelo. Mi mente corría, buscaba una explicación lógica, pero en el fondo sabía que no la había. Las historias eran ciertas. La bruja y los niños estaban allí, y algo me decía que venían a por mí. De repente, escuché un fuerte golpe en la puerta principal. El picaporte comenzó a girar lentamente, como si alguien del otro lado intentara entrar. Me acerqué con el corazón latiendo en mis oídos y, armándome de valor, abrí la puerta de un tirón. Pero no había nadie. Solo la bandeja de dulces que había dejado estaba vacía, como si algo o alguien los hubiera tomado. Sin embargo, antes de cerrar la puerta lo vi de nuevo. A la distancia entre los árboles, uno de los niños me observaba. Su máscara grotesca y su cuerpo cubierto de pieles me dieron una última mirada antes de desaparecer en la oscuridad del bosque. Cerré la puerta de golpe, sabiendo que aquella noche no iba a estar solo. Los susurros regresaron, pero esta vez no solo eran ecos, eran las voces de los niños llamándome desde algún lugar más allá del mundo de los vivos. Y entonces lo supe. No importa cuántos dulces les dejara, la bruja y sus niños no se conformaban con dulces esa noche. Estaban buscando algo más. Los golpes seguían resonando en la casa, cada uno más fuerte y perturbador que el anterior. Me sentía acorralado, atrapado en una situación que no podía controlar. A pesar del frío, sentía el sudor recorriéndome la espalda. La bruja y los niños no se irían. Lo sabía en lo más profundo de mi ser. Era como si me estuvieran rodeando, esperando a que sucumbiera de miedo. De repente, un sonido diferente llamó mi atención. No eran los golpes en la puerta o la ventana, sino algo más. El batir pesado de alas. Me giré hacia la ventana y lo vi. Un buitre. Era un ave enorme y mucho más grande de lo que cualquier especie de buitre debería ser. Sus plumas oscuras y el cuello desnudo le daban un aspecto grotesco, pero lo que más me perturbaba eran sus ojos. Esos ojos brillaban con una intensidad extraña, como si me observara con una inteligencia maliciosa. La tensión en el ambiente se volvió insoportable cuando el buitre comenzó a emitir un graznido extraño, un sonido gutural y profundo que no parecía propio de un ave. Su presencia era inquietante, casi irreal, pero lo peor era el mensaje que parecía transmitir, aunque no fueran palabras. Sentí una presión en el pecho, como si el aire alrededor de mí se volviera más denso y pesado. Una sensación de traición comenzó a formarse en mi mente, casi como si el buitre estuviera proyectando pensamientos oscuros directamente en mi cabeza. Imágenes de mi esposa, de la vida que había dejado atrás en México, comenzaron a retorcerse en mi mente. Recordé las llamadas, las conversaciones y de repente esas memorias que solían darme consuelo ahora se sentían vacías y distantes. El buitre me miraba fijo, inmóvil, y cada vez que lo hacía el peso de una duda insoportable se apoderaba de mí. Que si todo lo que había creído era una mentira. Una tormenta de pensamientos confusos comenzaron a anular mi juicio. La idea de que mi esposa pudiese estar
con otro hombre en México. En la casa que estábamos construyendo juntos empezó a invadir mi mente. Era irracional, lo sabía, pero no podía sacudirme esa sensación. Cada vez que intentaba desecharla, el buitre inclinaba la cabeza como si supiera que estaba logrando su objetivo. No eran palabras lo que escuchaba, sino una sensación de certeza que se incrustaba en lo más profundo de mi ser. Ella te está engañando, escuchaba. Esa idea se convirtió en un eco constante imposible de ignorar. Sentí como mi corazón se aceleraba como la traición. Real o no, me destrozaba por dentro. Todo lo que había hecho, todo lo que había sacrificado para que nuestra vida juntos fuera mejor, ahora parecía un esfuerzo inútil. El buitre permanecía allí con esa mirada perturbadora. No había forma de escapar de esos ojos brillantes que parecían observar no solo mi cuerpo, sino mi alma. El ambiente se cargaba de una energía oscura y pesada, como si la misma casa estuviera absorbiendo mis miedos y angustias. Un nuevo golpe sacudió la puerta, aún más fuerte que los anteriores. Me acerqué con cautela. Mi respiración era errática y el sudor frío se acumulaba en mi frente. Los niños los podía sentir. No solo oía los golpes, sino que sabía que estaban allí afuera esperando. Podía escuchar sus pasos, pequeños y rápidos, rodeando la casa. El buitre graznó una vez más, y en ese instante sentí que la oscuridad en la habitación se volvía más densa, como si algo estuviera presente, algo que no podía ver, pero que estaba tan cerca que podía sentirlo en la piel. La casa entera crujió, y el sonido de los golpes en la puerta se volvió ensordecedor. Abrumado por el miedo, me aparté de la ventana. El buitre no se movió, simplemente me observaba, y sentí que estaba regodeándose con mi dolor. Cada segundo que pasaba, las imágenes de mi esposa se distorsionaban más en mi mente. Era como si estuviera perdiendo no solo el control de la situación, sino también de mi realidad. Los golpes en la puerta continuaron como si algo estuviera tratando de entrar a la fuerza. Pero no eran solo golpes físicos, mi mente también estaba siendo atacada, y no sabía cuánto tiempo más podría resistir. Todo a mi alrededor parecía desmoronarse. La casa tembló, las luces parpadearon, y por un breve instante vi algo por la ventana, entre la oscuridad de los árboles. Una figura se movía lentamente. Sabía quién era, la bruja. Estaba allí, y a su alrededor los niños con sus disfraces siniestros y sus cuerpos retorcidos por las pieles que llevaban. Todos me observaban, inmóviles, como esperando el momento justo para actuar. En ese momento supe que no era solo mi mente lo que estaba en peligro esa noche. Soporté como pude, entre rezos, entre llamados a Dios. La bruja y los niños, el buitre que parecían haber abierto una herida en mi alma, todo conspiraba para destruirme. Pero entonces, en medio de ese caos, algo dentro de mí despertó, un leve recuerdo, una chispa de esperanza que no había sentido en lo que parecían horas. Caí de rodillas, exhausto y quebrado, pero de alguna manera, una parte de mí se aferraba a la idea de que no todo estaba perdido. En silencio, se extendió por unos segundos entre los golpes. Me vino a la mente una oración que no recordaba, una oración que mi madre solía recitar cuando yo era niño. Nunca había sido muy devoto, pero en ese momento sentí que no tenía nada más a lo que aferrarme. Con las manos temblorosas junté las palmas y comencé a rezar. Al principio las palabras eran torpes, rotas por el miedo, pero poco a poco fui encontrando mi voz. Seguí rezando, mi corazón ahora latiendo con fuerza, no por el miedo, sino por una creciente sensación de alivio. Las luces que habían estado parpadeando se estabilizaron, y por primera vez en horas, el silencio volvió a la casa. Respiré hondo, sintiendo una calma. ¿Había terminado todo? Me levanté con cuidado, aún tembloroso, y miré por la ventana. Afuera no había rastro de la bruja, de los niños ni del buitre. El bosque permanecía inmóvil, oscuro, pero sin esa sensación opresiva de lo que había rodeado antes. Cerré los ojos un momento agotado y me prometí a mí mismo que el día siguiente abandonaría esa casa. A la mañana siguiente, después de una noche inquieta pero sin más incidentes, empaqué mis cosas lo más rápido que pude. Mientras conducía de regreso al pueblo, una sensación de alivio y miedo persistía. ¿Había sido todo real? Todo lo que experimenté parecía una pesadilla, pero las marcas en las puertas, los rastros de lo que ocurrió seguían allí y no podía negarlo.
pero tampoco quería pensar más en ello. Cuando llegué al pueblo, mi teléfono sonó. Era un número de México y una sensación de pánico me recorrió el cuerpo al contestar. La voz al otro lado era la de mi suegra. Su tono grave me dejó sin aliento. Ella está en el hospital, tuvo un derrame cerebral, dijo con un tono que mezclaba tristeza y urgencia. Todo se congeló a mi alrededor. Las palabras del buitre, la idea de la traición, ahora parecían insignificantes ante esta revelación. Mi esposa no me había engañado. Había estado luchando por su vida mientras yo me consumía en miedos infundados y visiones macabras. Sentí un golpe de culpa tan grande que apenas podía pensar con claridad. Reservé el vuelo más rápido de regreso a México y durante el trayecto mi mente fue un torbellino de pensamientos. ¿Cómo había sido posible todo aquello? ¿Por qué había visto lo que vi? El miedo, la oscuridad. ¿Era simplemente el resultado de mi mente atormentada? ¿O había algo más? Algo que iba más allá de lo racional. Cuando finalmente llegué al hospital y vi a mi esposa, un nudo se formó en mi garganta. Estaba débil, postrada en una cama, pero viva y mucho mejor. Los médicos me dijeron que había sido un milagro que sobreviviera al derrame, aunque su recuperación sería un poquito más lenta y difícil, pero no había perdido ninguno de sus sentidos. Fue entonces cuando ella, con la voz apenas en un susurro, me contó algo que me dejó helado. Vi algo, dijo entre pausas. Había una bruja, un buitre y unos niños. Mis ojos se abrieron de par en par como podía ser posible que ella hubiera visto lo mismo que yo. Le tomé de la mano, intentando mantenerme sereno, pero por dentro estaba lleno de preguntas sin respuestas. Estaban a mi alrededor, justo antes del accidente, continuó con esfuerzo. Y luego, cuando todo se oscureció, se fueron. Pero aún los siento cerca. Un escalofrío recorrió mi espalda. Todo lo que había vivido en aquella casa, las visiones, los golpes, los susurros. De alguna manera todo estaba conectado a lo que ella había experimentado a miles de kilómetros. Era como si la bruja y sus criaturas no estuvieran confinadas en un solo lugar, sino que existieran en un plano que trascendía la distancia y el tiempo. Aunque mi esposa estaba a salvo, no podía evitar la sensación de que de alguna manera habíamos tocado un aspecto oscuro y desconocido del mundo, algo que no se podía explicar con facilidad, y aunque ahora me encontraba a su lado sano y salvo, el recuerdo de esa noche y de lo que ambos habíamos visto seguiría conmigo para siempre. Había enfrentado el terror, pero la verdadera batalla no era contra lo sobrenatural, sino por la persona que amaba. El culto de Lilith. Hace años conseguí un empleo de vigilante, cuidando una plaza comercial que nunca fue terminada. Se trataba de uno de esos proyectos donde se esperaba que las inmobiliarias fueran a invertir y la gente poblara en los límites de Nuevo León. Sin embargo, aun cuando los inversionistas otorgan grandes sumas de dinero para realizar estudios económicos y demás, la gente simplemente no se atreve a abandonar los lugares en los que crecieron. Yo trabajaba como obrera en una constructora en la zona y pedí el empleo a causa de que ante la poca preventa de departamentos, los inversionistas se decepcionaron. Yo estudié hasta el bachillerato, pero mi fuerte siempre ha sido la construcción. Además, por culpa de un incendio perdí casi todos mis papeles y me era difícil conseguir otro tipo de trabajo. Hice amistad con uno de los inversionistas, que era quien nos había conseguido la chamba, siendo él quien me ofreció quedarme de vigilante en ese centro comercial. Me había prometido igualarme el sueldo que mantenía, aunque el trabajo sería temporal, pues aún no sabían exactamente qué finalidad tendría el edificio, pues había planes de adaptarlo a una clínica médica. El edificio era de una rara arquitectura, y es que, lejos de parecerse a ese tipo de construcción moderna, que busca ahorrar espacio, sino que era una copia de esas casas enormes de tipo holandés, como solían verse en algunos pueblos del estado de Nuevo León. Parecía más bien como una mansión gigantesca. Se me dio un uniforme, el acceso a una habitación de la cual podía hacer uso, como si de mi propio hogar se tratara. El trabajo era en verdad bastante sencillo: dar un par de rondines por la noche y hacerme notar, para ahuyentar a cualquier ladrón que deseara desmantelar la construcción.
Las primeras semanas de trabajo fueron de las sencillas, a tal punto que ni siquiera sentía que fuera un trabajo. Prácticamente había conseguido dónde vivir sin pagar renta, y aparte se me pagaba por ello. Como agradecimiento también me dedicaba a realizar limpieza en las áreas más visibles, ya que si limpiaba todo jamás terminaría. Como a los 3 meses comencé a descubrir cosas extrañas. Lo primero fue un rastro de mariposas negras muertas. Estaban acomodadas en fila, hasta llegar a una de las escaleras que daban al sótano. Estas escaleras no pasaban por el estacionamiento, y para acceder a ellas se necesitaba una llave especial de seguridad, misma que se me entregó una copia. Era extraño, no era posible que por pura casualidad los animales vinieran a morir a esa zona, en la que por cierto no existía una manera de entrar. Decidí abrir la puerta, pues era mi deber asegurarme de que todo estuviera bien y no hubiese algún inquilino indeseable en el edificio. Detrás de la puerta me recibió un aroma bastante raro. Olía como animales muertos y a excrementos. Casi me vomito con el puro olor. Caminé entonces hasta llegar al sótano, lugar que me dejó impactada. En el piso, que estaba todo pegajoso, se mantenía una serie de símbolos que formaban como una media luna, unida a 2 cruces. No tardé en descubrir que lo que hacía que el piso se sintiera así, había varias pieles de animales, mayormente de gatos y de otros animales que no logré identificar. También había varios pétalos de rosas rojas y otras cosas más oscuras. Me aguanté el asco y me puse a limpiar aquel siniestro tiradero. Una cosa era obvia, el edificio estaba siendo frecuentado por miembros de algún culto satánico y no tenía ni idea de cómo habían logrado entrar. Así que mi segunda tarea durante esta tarde consistió en buscar si existía otra entrada secreta al sótano, pues si habían entrado por la puerta principal lo habían hecho sin que me diera cuenta. Y eso era casi imposible, ya que para hacerlo tendrían que atravesar el local que utilizaba como dormitorio. Limpié lo mejor que pude y antes de borrar los símbolos en los muros, los copié en una libreta, pues juraba haberlos visto en otro lugar. Y eran algo así. Después me daría la tarea de investigar un poco sobre esos símbolos. No había internet en ese entonces, pues tenía una conocida que se dedicaba a la brujería y ella conocía bastante sobre simbología. Al salir del sótano vi caer sobre mí varios pétalos de rosa y sentí un viento helado corriendo mi cuerpo. Se me puso la piel de gallina, por lo que salí corriendo de ese lugar. Juro por Dios que escuché como una especie de canto a la lejanía, una especie de oración macabra. Mi uniforme me obligaba a llevar una camisa blanca. Tengo cierta obsesión con mantener lo más clara posible todas mis prendas blancas. Así que inmediatamente de que terminé de limpiar el sótano, me puse a lavar mi uniforme en un lavabo que se localizaba en el mismo local que ocupaba. Para mi sorpresa, noté que en los lugares donde cayeron los pétalos sobre mi camisa, la habían quemado, dejando una marca permanente que no pude quitar con ningún producto de limpieza. No volví al sótano hasta el día siguiente, aunque sí estuve atenta a cualquier sonido o cosa rara que ocurriera, aunque tenía entendido que los que realizaban ese tipo de prácticas y rituales no se reunían todos los días, sino en fechas específicas. Moví cuanta caja encontré y recorrí todos los muros, pero no di con ninguna entrada secreta ni nada que se le pareciera. El día que me tocaba descanso en realidad no tenía dónde ir. La mayor parte de mi familia migró a los Estados Unidos y mi mayoría de amigos son hombres y no nos veíamos seguido. Tomé la decisión de ir a visitar a la bruja para mostrarle los símbolos y contarle acerca de mi hallazgo. La mujer vivía hasta Monterrey, por lo que me llevó un par de horas llegar. Me recibió apenas llegué. Creo que le agradaba bastante, pues siempre que la buscaba, ya fuera por llamada o visita, me respondía de inmediato. Después de tener una charla básica, le mostré las imágenes y anotaciones de mi cuaderno. No tardó ni 2 segundos en decirme que esos símbolos pertenecían al culto de Lilith, quien era considerada la primera mujer de Adán, pero al no querer mostrar su misión, fue desterrada y en su destierro se reprodujo con varios demonios. Le pregunté si me ponía en riesgo, a lo que ella respondió que no realmente, pero lo mejor era alejar a esas personas, pues aunque su culto se limitara a la adoración a Lilith, cierto tipo de rituales podían atraer seres muy nefastos, como otros demonios,
y estos no eran igual de benevolentes que ella. Entonces me entregó un amuleto, que me dijo sería la mayor protección que podría tener. Según dijo, era el símbolo del arcángel Metatron, que mientras lo trajera colgado del cuello, nada sería capaz de dañarme o acercarse siquiera. Por último, me recomendó poner atención sobre todo en la noche de brujas y el día de Todos los Santos, que eran fechas importantes para toda persona que formaba parte de un culto o coven de brujas. Pues bien, por aquel entonces eran mediados de octubre, se acercaban esas fechas, así que estuve aún más atenta. Incrementé la vigilancia nocturna, pues es bien sabido que este tipo de reuniones se realizan por la madrugada. Encontré a un par de sujetos acompañados por una mujer de avanzada edad, husmeando en las afueras del edificio. Me acerqué a ellos y apenas me vieron, corrieron. Para mí, se hicieron del delito, así que me fijé muy bien en ellos, aunque no podía notar la gran cosa, pues los hombres llevaban gorras y unas sudaderas. Solo pude grabarme el rostro de la anciana. Aquella noche estuve atenta ante cualquier sospecha que se acercaran esas personas. Llamaría a la policía. Ninguna persona se acercó demasiado aquella noche, aunque sí pude ver a algunos sujetos sospechosos caminando de vez en cuando por la acera de enfrente. Cerca de las 5 de la madrugada, cerré bien la puerta de acceso y di un último rondín. Incluso me atreví a bajar al sótano. No se escuchaba ni se veía nada. Sin embargo, encontré nuevamente un rastro de mariposas negras muertas y esos pétalos de rosa regados por toda la escalera y el piso del sótano. No entendía en qué manera entraban esas personas, pues las veces que no cuidaba yo, que eran escasas, lo hacían dos de los mismos dueños. Dudé de ellos, así que en ese mismo momento le llamé a la persona que me contrató. Le conté lo que había descubierto y le pedí que si él estaba enterado de que alguno de los dueños realizaba este tipo de práctica me lo dijera, por favor. Pero él se mostró tan sorprendido como aterrorizado y me pidió que si llegaba a encontrar a alguien desconocido dentro del edificio, le llamara de inmediato a las autoridades y a él mismo. Dormí toda la mañana hasta que sentí el roce de unas uñas en mi cara. Desperté de súbito y vi a esta mujer enorme, de piel pálida, con un gorro bastante extraño, lleno de perlas y demás adornos. Tenía unas enormes ojeras. Era muy delgada, de cabello negro. Me miraba con curiosidad. Sus labios eran tan rojos como la sangre y producía cierto sonido con la nariz. No dijo palabra alguna, solo me miró y me tocó. Sus ojos eran tan vacíos, tan inhumanos, que sentía que enloquecería si lo seguía viendo. Yo estaba aterrorizada como jamás lo estuve en mi vida, y aunque me apené a aceptarlo, me puse a llorar mientras rezaba. Segundos después, tal como si solo hubiese sido un sueño, me levanté temblando de mi colchoneta, la cual para mi horror estaba llena de pétalos rojos y varias mariposas negras muertas. Esto demostraba que no había sido solo un sueño, sino algo real. Tardé varios días en reponerme de ese encuentro aterrador, pero justo cuando apenas estaba mejorando, llegó Halloween. Fue un día bastante difícil, pues una tormenta muy intensa recibió la mañana, trayendo consigo pequeñas inundaciones en diferentes puntos del edificio. Me puse deprisa a sacar el agua lo mejor que pude. Mientras lo hacía, no podía dejar de pensar en que algo estaba por ocurrir. Además, no me quitaba de la cabeza la imagen de aquella mujer, a quien no podía dejar de asociar con Lilith, como me explicó la bruja. No era que ella fuera malvada o benevolente con la humanidad, sino que su manera de sentir y actuar no era la misma que la de nosotros los seres humanos, y por más que quisiéramos entender o pensar en que lograríamos entenderlos, peor aún, obtener su favor estaba demasiado lejos de nuestro alcance. Por otro lado, algo dentro de mí deseaba esa figura demoníaca que vi mirándome con curiosidad. Era un deseo antinatural, o a momentos deseaba que ella me hubiese tomado. Sé que suena estúpido, pero la emoción era demasiado intensa, tanto así que muy en mi interior comencé a desear volver a verla, o alguno de sus íncubos. Llegó el atardecer, las lluvias pararon y una niebla muy extraña comenzó a cubrir las calles. Los edificios a medio construir daban una atmósfera de misterio y desolación. Realmente nunca fui muy fanática de ese tipo de celebración. Por lo regular las películas de terror me parecían ridículas y exageradas, pero aquello que estaba viviendo en carne propia
Lo que vieron mis ojos cuando apenas terminó de caer la luz era digno de una película de aquellas. Traía conmigo el amuleto en todo momento, colgado en mi pecho. Entonces comencé a sentirme asediada. Comencé a escuchar voces por todo el edificio, como si en cada esquina hubiese personas apareciendo y burlándose de mí. Sentí ganas de encerrarme en el lugar donde dormía, pero no podía darme el lujo. Tenía que estar al acecho y ante cualquier avistamiento de culto llamar a la policía y a mi jefe. Para las 12 de la noche la neblina se había disipado un poco y comencé a sentir un poco de calma. Sin embargo, esta calma me permitió escuchar un golpe como de algo pesado que se había caído. No tardé en rastrear el sonido hasta la puerta del sótano. No hice ruido, pues el sigilo podía ser mi aliado para lograr atrapar a aquel culto. Alcancé a escuchar cómo hablaban entre susurros. Era obvio que aquel culto había entrado, mas no por la puerta, sino por alguna especie de trampilla que me había pasado desapercibida. Entonces corrí hasta el teléfono y en lugar de marcar directo a la policía llamé a mi jefe, que me dijo que se encargaría de todo. Me mantuve cerca del sótano en todo momento, y es que en verdad no sabía cuántas personas eran exactamente, además si estaban armadas o cuáles serían sus prácticas. La curiosidad me mataba, y la espera a que llegara la patrulla de la policía se me hizo eterna. De pronto la puerta del sótano se abrió, y detrás aparecieron dos sujetos que se me quedaron viendo, y luego me pidieron que los acompañara, pues la madre deseaba verme, que yo había sido elegida, y no deseaban hacerla esperar. Me eché hacia atrás, advirtiéndoles que la policía ya estaba en camino. Otro par de sujetos me agarraron de la espalda. Intenté zafarme sin poder hacer nada. De allí todo ocurrió tan rápido que recuerdo muy poco, solo haber visto a la mujer anciana desnuda dentro de un círculo, mientras otras personas recitaban una serie de rezos extraños y demoníacos. Cuando llegó la policía me llevaron a un hospital, pues tuve una crisis nerviosa muy fuerte. Ni de broma volví a ese trabajo, pues me enteré con el tiempo que uno de los inversionistas era quien financiaba el culto, y que las personas entraban por una alcantarilla que conducía directamente por el túnel hasta el sótano, lugar elegido porque cuando levantaron el edificio encontraron una serie de hallazgos extraños. Esto ocurrió ya hace demasiado tiempo. No creo que ni el lugar ni las personas involucradas existan ya. Al día de hoy yo ya soy una persona muy mayor que aún tiene pesadillas con lo que vivió cuando trabajó vigilando en esa tierra maldita y que detesta la celebración del Día de Brujas, pues sabe que las brujas existen y se encuentran por allí, convenciendo a las personas de ser parte de sus cultos malditos. Fin.